Muy buenos días, bienvenidos a este webinar, gracias por acompañarnos y les agradecemos su tiempo de espera, solo estamos dando espacio a que los asistentes se unieran. Vamos a dar inicio a esta charla donde hablaremos un poco sobre el mercado de nube y las enormes posibilidades que tiene para las empresas. Para esta sesión tengo el gusto de presentarles a Hugo González, experto en cloud y quien dirige el programa Reseller en Nefos IT. Durante la sesión podrán intervenir en cualquier momento, ya sea levantando la mano con el botón que aparece en su pantalla o abriendo sus micrófonos, los cuales ya están disponibles para usar. Y si no, al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulo, mi estimado Hugo, te cedo la palabra para dar inicio con el webinar. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el tiempo para tomar esta sesión. Esta sesión básicamente es un reflejo de lo que ofrecemos nosotros como fabricantes, como marca de virtualización nube pública nacional, que es importante mencionarlo. Y empecemos con la sesión. Espero que la información compartida sea de mucha utilidad. Ok, aquí vale mucho la pena mencionar la tendencia de esta industria frente al mercado y las finanzas en el mundo. Hoy día las empresas están invirtiendo más en infraestructura como servicio y dejando a un lado poco a poco de manera paulatina toda la parte de hardware. Aquí vemos, por ejemplo, una información sobre en 2017 aproximadamente en el mundo cuánto se invertía en infraestructura en nube. Hoy día pues la cifra ha cambiado muchísimo, si se dan cuenta, ya prácticamente ha crecido un 500% la demanda de las empresas de la industria sobre la industria de nube, sobre todo, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, finalmente hay eventos desafortunados, muy desafortunados, los cuales han propiciado que las empresas volteen a ver a la nube como una solución viable, ¿no? En México, por lo menos, recordemos que a diferencia del 2016 y entrando pues el terremoto del 2017, pues bueno, pudimos observar las necesidades y bondades que tiene la infraestructura de nube, ¿no? Con respecto a la infraestructura física. ¿Qué sucedió en este periodo? Pues bueno, muchas empresas perdieron sus oficinas, su infraestructura, sus datos. Eso es súper importante mencionarlo, ya que pues eh, ante una eventualidad desafortunada, pues bueno, las empresas se dieron cuenta de los beneficios de la adopción de tecnología, sobre todo de IaaS, ¿no? Ya que pues como saben, pues esto les permite seguir operando pese a cualquier circunstancia que suceda. En el 2023, bueno, llega la pandemia también por ahí del 2020 y bueno, pues finalmente las medidas adoptadas por el gobierno pues obligó a las empresas a adaptar su tecnología para seguir operando de manera remota. Esto es de alguna forma preponderante en la detonación de la inversión en nube en el país. Si se fijan, con respecto del 2019 al 2021, casi el 200% fue el crecimiento de la inversión de las empresas mexicanas en tecnología de nube. La transformación digital no solo va más allá de la parte de infraestructura, más bien del mercado de consumo, sino el mercado de consumo natural de cualquier servicio que existe hoy en día. Usamos soluciones, incluso nosotros, como Netflix y como Uber, ¿no? Un ejemplo de la transformación y digitalización de la industria, de toda la industria a nivel general en el mundo, es claramente, pues, por ejemplo, eh, los beneficios que antes estaba Blockbuster, por ejemplo, cómo era el sistema de Blockbuster anteriormente, ¿no? La parte, pues, de tener que ir a rentar una película, invertir casi mediodía, escoger el título entre muchos, muchos, muchos estantes. En realidad era muy divertido, ¿no? Sin embargo, a la salida de Netflix, pues finalmente, ¿qué ofreció esta tecnología? Que desde nuestros domicilios, celulares, desde el autobús, mientras estamos de viaje, de vacaciones, etcétera,
celular, tableta, podíamos tener ya un título, una visualización de películas, series, documentales, a la mano, prácticamente a la mano. Y no solo esto, la inteligencia artificial de las aplicaciones pues permitía estudiar nuestros gustos, eh, también continuar la reproducción a partir de donde nosotros nos paramos la sesión pasada. Y bueno, este tipo de tecnología y aplicativo, pues hizo que de alguna forma la industria anterior que no se transformó, pues desapareciera, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de los taxis, del transporte, no? Eh, Hoy en día el servicio de Uber, ¿qué implicaba tomar un taxi hace 10 años, no? Pues implicaba varias cosas, seguridad, el hecho de tener que salir a buscarlo, si no había en algún sitio de confianza, etcétera, ¿no? No sabíamos ni qué auto íbamos, en qué auto íbamos a trasladarnos, no podíamos ver nuestro trayecto. Bueno, cuando sale Uber, pues la comodidad, la experiencia del usuario, pues provoca que esta aplicación prospera, ¿no? Prosperó a diferencia, pues, de los servicios anteriores, de lo que cómo funcionaban los taxis, ¿no? Este es un ejemplo básico, son 2 ejemplos básicos de lo que es la transformación digital y cómo la experiencia del usuario, es prácticamente, el decisor para que el ser humano, los ciudadanos, las empresas, las escuelas empiecen a adoptar esta tecnología, no solamente a nivel industria, sino a nivel consumo, es significativamente distinto hacia los servicios tradicionales que antes usábamos. Y bueno, ¿dónde viven estas aplicaciones? Finalmente viven en una infraestructura en alguna parte del mundo. Y aquí viene lo interesante para nosotros como canales, por ejemplo. La transformación digital también obliga a los fabricantes, a las fabricantes de grandes tecnológicas, a crear productos, a crear soluciones que favorezcan la transformación y la digitalización de todos los procesos que hoy día las empresas llevan. Eh, Vamos a recordar un poquito, a mencionar un poquito los beneficios de cloud contra un servidor tradicional, que es un servidor pues físico, on-premise. En el caso del usuario final, ¿cuáles son los beneficios de utilizar servidores, de servidores en nube a servidores físicos, ¿no? En este caso, pues bueno, ¿qué implicaba tener un servidor físico en la empresa? Punto número uno, sí, es verdad, teníamos los datos a la mano, ¿no? Una de las grandes objeciones de las compañías es dónde van a vivir los datos, me preocupa la seguridad de los mismos y es por eso que ellos manejan tecnología de servidores on-premise, en oficina, en sitio, pensando que de esa manera su información iba a estar segura, cuando sabemos que esto no es así. Hoy en día toda la parte de ransomware, toda la parte el hackeo, la vulnerabilidad de los datos, pues está a la orden del día. No importa que el servidor lo tengas enfrente, otra persona ajena a la organización puede estarla consultando y eso es un riesgo. Eh, Cuando una compañía adquiere un servidor, pues al adquirir un bien material, ya que se trata de un equipo físico, los gastos en tema fiscal, pues, equivalen a un gasto capital, a un gasto sobre, el flujo de una compañía. Es por eso que se le denomina como CAPEX, ¿no? Esto, pues, es un producto que no puede deducir al 100% de de servicio en materia de impuestos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La compra de ese servidor no solamente implica la inversión, el monto que cuesta, sino que el mantenimiento, eh, en reinversión de hardware, es decir, en crecimiento, más memoria, más procesamiento, hasta donde lo permita el modelo de servidor elegido. También los gastos, pues, de mantenimiento, los gastos de gestión, de monitoreo, los servicios adicionales que implica también, pues, el consumo de aire acondicionado, un sitio para donde esté operando el servidor, nómina de personal técnico y bueno,
implica un gasto adicional, como cuando compramos un automóvil, ¿no? No solamente es comprarlo, sino a lo largo de la vida del auto, pues tenemos que darle mantenimiento y por eso implica inversión constante. La necesidad de renovación, pues por supuesto, ¿no? Tarde o temprano los aplicativos que las empresas ocupen van a ser más robustos y van a ocasionar que esta infraestructura pues vaya siendo obsoleta, ya que la crecimos hasta donde lo permite el hardware, pues tendremos que ir pensando en cierto periodo, pues sustituir este servidor por uno nuevo, lo cual implica una reinversión importante. ¿Qué sucede si en lugar de hardware volteo a ver a un servicio de infraestructura como Nefos IT? Pues bueno, primero que nada, los datos, sabemos que en cualquier servicio de nube, los datos no se encuentran físicamente en el lugar. Aparentemente, esta objeción que muchos clientes hacen, eh, ¿qué implica que nuestros datos no se encuentren en el sitio? Bueno, sabemos que para poder manejar un servicio de nube pública, en las normas jurídicas nacionales, cuando menos, para poder vender este servicio necesitamos estar certificados en muchos rubros en materia de seguridad, protección de los datos, disponibilidad. Esto le da certeza al usuario final de que aunque los datos no se encuentren con él, se encuentren resguardados de manera segura y que nadie va a tener acceso sin el consentimiento del usuario. Esto ya que el sistema de seguridad, tanto perimetral, es decir, físico, como virtual, siempre va a ser mucho más robusto que el que puede tener cualquier compañía a nivel local. Esto refuerza la seguridad de los datos y lo protege contra ransomware y diversos eventos anómalos que, bueno, finalmente pueden provocar la pérdida de datos si no se tienen de manera correcta resguardados. En un centro de datos, pues la seguridad es tan compleja que es muy difícil que, que se vulnere la información de los clientes. Al contratar un servicio de infraestructura, conceptualmente estamos contratando un servicio. Eso, eso ocasiona que la inversión que estoy haciendo la pueda recuperar deduciéndola de impuestos al 100%, ya que es un gasto operativo. No existen riesgos de suspensión de operación por desastres. Hace un rato comentábamos de los eventos, pues el terremoto del 2017 o la pandemia, la propia pandemia. Esto ocasiona, por ejemplo, si imagínense, se cae el edificio, se caen los servidores, se caen los respaldos, se cae absolutamente todo. La empresa queda inoperable, ¿no? No puede seguir operando por estas circunstancias. Esto es importante mencionarlo. Uno de los beneficios clave de la nube es precisamente que ofrece la continuidad y disponibilidad de la operación, suceda lo que suceda. Por ejemplo, se minimiza a cero el hecho de que una empresa se quede sin operar por falla en su sistema o falta de este. Si en el caso, retomando nuevamente este evento, pues las empresas que se cayeron, por ejemplo, su infraestructura física, no pudieron operar. Pero las empresas que ya tenían nube en este tiempo, o bien que estaban pensando adoptar nube, para el usuario final implicó, bueno, no importa que me cambie de oficina, que me cambie de país, que se caiga la oficina, que se queme, que se inunde, yo puedo seguir operando gracias a que toda mi infraestructura se encuentra en un centro de datos, es decir, en una nube pública. Otra de las principales bondades de la nube, pues es la movilidad, ¿no? La movilidad, al tener, por ejemplo, el CRM, el ERP de la empresa alojado en un servidor en la nube, pues propicia a que sus usuarios puedan accesar a él desde cualquier lugar donde se encuentren. La movilidad ha sido una pieza clave de que la industria de infraestructura como servicio crezca. En este caso, la nube ha prosperado en el país gracias a que cada vez más y más empresas han podido observar y probar los beneficios de esto. Al no estar
esta infraestructura dentro de las oficinas, pues no existen gastos adicionales para el usuario final. No tiene que contratar quizás una parte de ingeniería local, no tiene que gastar en servicios de consumo como aire acondicionado, consumo eléctrico. También, pues no hay gastos de reinversión, de crecimiento, o sea, no tienen que estar constantemente pensando en meterle más memoria RAM, tener que suspender la operación para hacer el aprovisionamiento de este nuevo hardware, tener que esperar ya hoy día tiempos prolongados para que la memoria o el procesador nuevo para el servidor nos llegue y pues, lo podamos aprovisionar, ya que pues uno de los beneficios de la nube es la la escalación o el downgrade de los recursos. ¿Qué quiero decir? Que si el cliente necesita más recursos, solo los pide y en minutos los tiene aprovisionados. O bien, si ve que está excedido de recursos, puede disminuir el recurso y así pues pagar un menor costo. Esta elasticidad de los servicios de nube provocan que finalmente sea mucho más cómodo y mucho más rápido el aprovisionar o desaprovisionar recursos a la infraestructura de la empresa. Este es un ejemplo gráfico de lo que les comentábamos, ¿no? La nube ofrece continuidad de operación ante cualquier tipo de eventualidad natural incluso. Un ejercicio básico para el usuario final. Porque otra de las objeciones grandes que las empresas nos ponen es decir, ¿para qué te voy a rentar un servidor si mejor me puedo comprar el mío propio? Esto parte de lo anteriormente mencionado, de todos los gastos que propician a tener una infraestructura física en el sitio. Por ejemplo, aquí podemos ver para el usuario final un caso muy sencillo, ¿no? Estamos tomando como referencia un servidor HP ProLiant de la línea más básica, cuyo costo para el usuario final aproximadamente es de 20,659 pesos. Las características de este servidor son estas. Y bueno, un dato importante, este modelo no incluye la licencia del sistema operativo, ¿no? Pero ¿qué pasa para el usuario final? No solamente es comprarlo, no solamente es gastar esos 20,659 pesos. Aquí tenemos un ejemplo de los gastos recurrentes que implica mantener este servidor. La nómina de ingeniería, el recibo, la parte proporcional que quizás le toque al consumo de eléctrico en la oficina de este servidor, los servicios adicionales, ya sea aire, UPS, conectividad, la nómina por supuesto, del personal técnico y el mantenimiento del lugar, no sé, la limpieza. Sabemos perfectamente que si un servidor no está bien colocado, no está colocado en un sitio apropiado para operar, pues el polvo, todo ese tipo de cuestiones que la verdad muchas personas no lo toman en cuenta, pero la suciedad provoca el desgaste de los elementos eléctricos y aceleran su fin de vida. Esto lo sabemos todo el cuerpo de ingenieros que pues, nos dedicamos a esto, ¿no? Y sobre todo como usuarios nos hemos dado cuenta que cuando tenemos un equipo en un lugar no propicio y a pesar de que el sistema operativo esté limpio, que la computadora esté recién formateada, si está muy sucia por dentro, todos hemos sentido alguna vez un síntoma de esto, ¿no? En nuestro equipo. El sobrecalentamiento sobre todo, ¿no? Es uno de los primeros síntomas. Y bueno, estos gastos nos dan un total de 22,300 pesos mensuales, ¿no? Entonces, imagínense, le costó 20,000 pesos el servidor y tiene que gastar esto para poderlo mantener. Entonces, ¿realmente es mejor o es más viable financieramente adquirir un servidor físico en oficina? ¿Realmente es más viable operativamente hacerlo? Sabemos que este servidor está expuesto a situaciones inundaciones, errores humanos y todo, ¿no? Y lo puedo perder de alguna forma si no tengo un resguardo de él en la nube, ¿no? Y comparemos un servicio en la nube similar a este servidor. Un servidor virtual aproximadamente con nosotros, eh, a usuario final, con estas características, tiene un precio de 7,272 pesos mensuales, ¿no? Los cuales son 100% deducibles de impuestos al ser un servicio. Recuérdenlo. Este servidor tiene las mismas características que el mencionado anteriormente, ya contiene la licencia de Microsoft Windows Server y no implica ningún gasto adicional como lo implicaría en el servidor físico.
Es decir, el cliente únicamente va a gastar esto. Financieramente, es mucho más viable tener o adquirir un servidor as a service o que en la nube, por supuesto, que un servidor hardware. Em, Cuando nosotros nos hacemos un negocio con una empresa, usualmente siempre nos enfocamos al gerente de sistemas, queriéndole llenar el ojo con una solución que satisfaga su necesidad o alguna necesidad operativa. Pero si invitamos y mencionamos la parte de dinero y ahorros también al personal financiero, creo que es una manera de reforzar de manera más convincente el beneficio que le va a traer a la empresa o usuario final el adquirir soluciones de nube. Y bueno, ya sabemos en qué favorece al usuario final adquirir una solución de infraestructura como servicio en la nube a diferencia de un hardware. Pero ¿qué pasa con nosotros como distribuidores? ¿Qué me conviene más, vender un servidor hardware o vender un servidor en la nube? Rápidamente mencionemos algunos datos importantes. Ok, cuando yo vendo un servidor, cuando un cliente me pide un servidor, hay dos tipos de cliente para infraestructura física. Aquel que te dice, oye Antonio, fíjate que yo necesito un servidor porque quiero instalar Aspel o Compact y para 10 usuarios y ¿qué me recomiendas tú? Ok, Antonio lo que va a hacer es dimensionarle, decir, bueno, puedes operar con un servidor de estas características y buscar entre la línea de fabricantes como HP, Lenovo o Dell, aquel servidor que se acerque a estas características cuya recomendación se le dio al usuario final, ¿no? Vamos a batallar con la disponibilidad del producto, con el tiempo de entrega y sobre todo con el margen de ganancia. El segundo caso es aquel cliente que ya sabe lo que va a comprar. Necesito un servidor con 8 cores, con 16 en RAM y 1 TB en disco duro, ¿ok? Y Microsoft Windows Server 2019. Es la misma tarea para nosotros como distribuidores, aventarnos el catálogo o la disponibilidad entre los distintos mayoristas de las marcas que ofrecen servidores y encontrar el aproximado, porque muchas veces no encontramos exactamente el que necesitamos, sino aquel que más se acerque a la necesidad del cliente y tener nuevamente que batallar pues con la disponibilidad y el tiempo de entrega es algo muy importante, ¿no? Eh, Otra de las cosas es la inversión. Si yo como distribuidor tengo crédito con el mayorista, pues bien, digo, finalmente tendría que ocupar parte de mi línea de crédito, es decir, mi capital operativo, para poder venderle al cliente este. Y hoy en día la mayoría de las empresas solicitan algún periodo de crédito, ya sea de 30, 60 días o incluso ya hasta 90 días, ¿no? Pero ojalá y nos paguen el día acordado y en el periodo acordado, porque yo tengo este monto ocupado en la línea de crédito del mayorista. Otro punto, si no tengo líneas de crédito con los mayoristas, tengo que comprarlo con mi capital operativo y esperar a que el cliente me pague. De ahí, de alguna forma, tengo una inversión detenida sin tomar en cuenta el periodo que el cliente tarde para pagarme, si es que me pagan el día 90, porque si no, si se va a 180 o se va a 120, es complicado para nuestro capital de flujo hacia las necesidades de nuestros demás clientes. Ahora, algo importante, ¿cuánto le voy a ganar verdaderamente a ese servidor? Hoy en día, a un servidor físico está entre el 5 y el 7 o 8% lo que le vamos a ganar, ¿no? Imagínense invertir 100,000 pesos en un servidor Enterprise y solo ganarme 8,000 pesos y es tener que esperar quizás 90 días para ver esos 8,000 pesos. Pero resulta ser que para tener al cliente tranquilo por el largo tiempo de espera de entrega, pues o le invito a desayunar o le hago visitas de cortesía y lo que me iba a ganar en ese servidor físico ya me lo gasté.
en el mantenimiento de la misma cuenta del cliente. Es decir, muchas veces se ve atractivo, se ve muy atractivo vender un servidor físico, ¿no? Voy a vender 100,000 pesos a tal empresa. Sin embargo, no tomamos en cuenta todos estos factores, ¿no? ¿Cuánto le voy a ganar a esos 100,000 pesos? ¿10,000, 8,000? ¿O prefiero tener un esquema, un esquema como nube, como un servidor virtual, por ejemplo, cuyo margen va a ser recurrente mes a mes? Poniéndoles el mismo ejemplo del caso anterior. Al vender un servidor virtual, le ofrezco un mucho menor tiempo de respuesta al cliente, ya que uno de los factores importantes es que nosotros podemos venderle el servidor a la medida que solicite el cliente, exactamente como mandado a hacer para ese requerimiento. Esto acorta sin duda el tiempo de cotización. Si el cliente solicita un servidor con tales características o si como resultado de nuestro assessment de nuestro dimensionamiento arrojó un servidor con tales características, en prácticamente un tiempo mucho más corto lo cotizo en nube y le ofrezco el mismo día el precio al cliente. Ahora, supongamos que el cliente nos da la aceptación, ese mismo día se lo puedo entregar y aprovisionar. Para quienes el proyecto depende de la entrega del servidor, es decir, si no solamente le estoy vendiendo el servidor, sino también le estoy vendiendo el sistema administrativo, y si en caso de servidor físico, pues tengo que esperar a que llegue el servidor físico para poderle instalar el sistema. Y en el caso de un server cloud, pues ese mismo día puedo entregarle todo, ¿no? O sea, no tener que esperar grandes tiempos de lapsos de entrega para poder seguir con mi negocio que deriva de la venta de un servidor virtual. Además de que si nos focalizamos en la rentabilidad de esa venta, mes a mes con la factura, podemos tener ese margen recurrente del 14% aproximadamente en el caso de nuestros productos, mes a mes. Tener en cuenta que ese flujo nos puede capitalizar de alguna forma, nos inyecta flujo a nuestro capital operativo y eso nos permite tener una mayor movilidad financiera para sacar negocios, otros negocios con algunos otros clientes. Con un solo producto obtengo ese margen recurrente. Imagínense si vendemos un servidor que cuesta 25,000 pesos, le voy a ganar ese 14% al mes a él y vendemos otro el siguiente mes, otro el siguiente mes y ya tenemos tres servidores que nos va a dejar mes a mes, cada uno de ellos 14%. Eso sin duda es es un flujo interesante a la hora de una transacción con un usuario final. Ahora, en cuanto a riesgos financieros, eh, ¿qué sucede, por ejemplo, si el cliente no nos llega a pagar el siguiente mes o se demore un poco en pagar? Bueno, cuando un cliente se vuelve un problema de que realmente ya no nos esté pagando la mensualidad, pues es como Netflix en casa, ¿no? Si no lo pagamos, se baja el switch y el cliente no puede operar. Imagínense la importancia para una empresa que su servidor no opere. Si cuando estamos en casa y no pagamos el Netflix, nuestros hijos ya nos están recordando de que no pagamos el Netflix, ¿no? Imagínense, ¿ustedes creen que una empresa va a olvidarse del pago de su suscripción, de la operación de su infraestructura? Es muy complicado, pero por supuesto es un menor riesgo para nosotros como distribuidores, ya que no arriesgamos nuestro capital. Si el cliente no paga, simplemente se baja el servicio y no implica ningún riesgo financiero para nosotros como distribuidores. A diferencia de un servidor físico, imagínense que no nos lo paguen y ya invertimos 20,000 pesos en él. Esa pérdida sí impacta significativamente nuestro flujo de capital operativo. Entonces, el negocio en la transaccionalidad de un servidor virtual con respecto a un servidor físico, no solamente es en la atención al cliente, la velocidad de respuesta, el menor tiempo de implementación, sino que también financieramente nos beneficia en todos estos aspectos, ¿no?
La logística es muy importante y estoy seguro que a todos nos ha sucedido. Ya sea que al servidor nosotros nos toque recogerlo en el mayorista y entregárselo al cliente, o que el fabricante lo mande por paquetería directamente al usuario final y resulta ser que llega y no enciende. Y bueno, aunque sea marca HP, para el cliente los responsables somos nosotros como distribuidores. Oye, y es que tú me lo vendiste, ayúdame. Entonces a veces le toca a uno como distribuidor gestionar la parte de la garantía y todas estas situaciones. Entonces, al tener un servidor virtual, al haberlo transaccionado con uno de los clientes, pues es significativamente menos riesgoso e implica menos involucramiento en este tipo de situaciones, ya que pues a través de la mesa de ayuda y los servicios de soporte técnico del fabricante, en este caso nosotros, ustedes no van a tener absolutamente ningún problema, ya que se les atiende por cualquier situación directamente al usuario final sin ningún problema. Y nosotros únicamente, quizás como distribuidores, pues podamos estar al tanto de alguna anomalía que se le presente en la operación del servidor, ¿no? Entonces, la agilidad y la elasticidad de un servicio de IaaS con respecto a una infraestructura física en materia comercial también es mucho más benéfico que al usuario final hacer uso de cualquiera, por ejemplo, de este tipo de producto o también de la nube, ¿no? Eso es importante, importante, importante. Y además de esto, déjenme decirles que incluir un portafolio en nuestro portafolio de productos, soluciones como SaaS o como IaaS, nos sube un escalón en la industria, ya que, como saben, la mayoría de las empresas de distribución, al menos en el mercado TI, son transaccionales. Si mi negocio es venderle meramente la venta de productos al cliente, de comprarlos en 1 peso y venderlos a 2, eh, donde no hay tanto involucramiento, tanta consultoría, en este tipo de soluciones, al incluir IaaS en mi portafolio, me permite un mayor involucramiento con el cliente en cuanto a su operación, ¿no? ¿Sabes qué, Antonio? Necesito un servidor para el departamento de producción y ahí voy a instalar SAP. Ok, te involucras más. ¿Cómo operas tu área de producción? Mira, esto se transacciona de esta manera, de esta otra manera, se implementa, salen pedidos, facturas, notas, etcétera. Y eso te permite darte cuenta de de necesidades adicionales a tu cliente, ¿no? Es decir, mira, veo que también necesitas esto, también te puedo vender cable estructurado y también te puedo ofrecer esto. Entonces, el que ya te vuelvas un consultor más que un vendedor, te puede propiciar un mayor involucramiento con el cliente y una mayor fidelidad del cliente hacia tu negocio, porque conociendo a más a detalle sus necesidades, pues por supuesto, el cliente inyecta más confianza en su distribuidor, en este caso, cualquiera de ustedes. Esto es muy importante. Muy importante. La nube no solamente es una tecnología elástica que mejora el rendimiento de una compañía, sino también es una oportunidad de negocio para nosotros como canales, ya que nos sube un escalón en la industria como soluciones, como proveedores de soluciones de valor, ya no solo transaccionistas de productos. Y bueno, con respecto a la competencia, eh, ustedes pueden decirme, Hugo, bueno, ok, perfecto, ya esa información me gustó. Creo que, a ver, ahora cuéntame más. Yo he visto también que hay otras nubes públicas, por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, AWS. ¿Cuáles son tus beneficios con respecto a esos otros dos fabricantes? Muy bien, mencionemos algunos. Em, Otros fabricantes, estoy seguro que todos hemos escuchado el speech comercial, que para mí no es otra cosa más que un speech marquetero que dice, paga lo que consumes. Y para la industria dices, qué bueno, me voy a ahorrar mucho dinero porque voy a pagar solamente lo que voy a consumir. Ok, esto es entre comillas. ¿Por qué? Resulta ser que a mi cliente empresa SASB le ofrecí un presupuesto de un servidor en Microsoft Azure, por ejemplo, de $100 mensuales. Ok, bueno, ya dimensionas, haces el assessment y dices, bueno, este servidor te queda a tu necesidad.
y te cuesta aproximadamente $100 al mes. Empezamos por la cotización. Los fabricantes no ofrecen una cotización, sino una estimación, es decir, un cálculo aproximado. Y vuelvo a decir, entre comillas. ¿Por qué? Le entregas al cliente el servicio, se lo habilitas y lo comienza a usar. Recordemos que el presupuesto era de $100 mensuales. ¿Y qué pasa con la primera factura? Le llega de $150. El cliente va a decir, ah, caray, se supone que me iba a costar $100, Antonio. Por esos $50, ¿de dónde salieron? ¿De qué son? Bueno, primero vamos a decir el por qué esa factura varía. Un dato importante, cuando tú le vendes un, un servidor de AWS o de Microsoft Azure al cliente, a partir de que lo enciende, el cliente va a comenzar a generar costos de ancho de banda. ¿Sí? Mencionábamos al inicio, pay as you go, paga lo que consumes. El cliente va a empezar a consumir ancho de banda, va a empezar a realizar distintos números de transacciones, de subidas, de bajadas, y va a empezar a generar almacenamiento. Exacto. Cada clic, casi cada clic que haga dentro del ambiente del servidor tiene un costo en la competencia por el speech de paga lo que consumes. Así funciona el esquema de elasticidad de autoscaling de paga lo que consumes, lo cual es el modo de cobro que genera la competencia. Con nosotros no es así. Si Antonio nos dice que su cliente necesita un servidor con estas características y cualquiera de los ejecutivos de Nefos le cotiza un servidor en $1,000 mensuales, hay una garantía total de que el cliente solamente va a pagar $1,000 cada mes. Bueno, más el margen de Antonio, 11,400 cada mes. No, discúlpame, $1,140 cada mes. Es decir, que no va a variar absolutamente nunca la factura, ¿no? Porque cuando la factura varía, que es en el primer caso de la competencia, nos metemos en un problema con el cliente porque el cliente siempre va a preguntar, necesito que me digas de que ayúdame a justificar esos $50 que llegaron adicionales a la factura. Y créanme, si alguno de ustedes ha visto un reporte de consumo de Azure o un reporte de consumo AWS, interpretarlo es todo un reto. Y el cliente, el usuario final, nunca lo va a entender porque ni siquiera hay una claridad. Es solo un parámetro de lenguaje binario prácticamente, donde viene el costo adicional que el cliente le generó en la factura. Jamás hay una claridad del por qué llegó más alto. Entonces, eso nos permite no lidiar. Si tengo un esquema de pago fijo, nos permite no lidiar con el cliente en esos temas y ahorrarnos ese tipo de situaciones. ¿Cómo llegamos a pagos fijos? Pues bueno, nosotros no cobramos el ancho de banda que ocupe el cliente, no cobramos el número de transacciones que haga, no importa si el cliente ocupe el servidor unas horas o lo ocupe todo el día, no importa. No tiene ningún costo el uso del mismo a cualquier rendimiento adicional al presupuesto que se le dio inicialmente al cliente. Esto favorece la certeza de que el cliente va a pagar un solo precio al mes, de manera fija. En cuanto a soporte técnico, que esto es algo indispensable mencionarle al cliente. Nuestra área de soporte, toda la parte de soporte técnico, monitoreo, va incluido en nuestro servicio, por supuesto, y además incluimos un respaldo diario de la instancia que el cliente nos contrató. Es decir, hacemos un respaldo de todo eh, por cualquier situación que el cliente se le presente, por si desea duplicar su servidor en algún otro servicio, tiene un respaldo diario con una retención de 7 días por fecha de toda, de toda la operación de su servidor, sin ningún costo. En otras nubes, esto tiene costo. Cada factor adicional, si quieres un monitoreo premium, si quieres un soporte técnico premium, si quieres un respaldo de este servidor, costo más esto, más costo y más costo. Con nosotros no es así. El tiempo de respuesta de nuestra área de soporte que tenemos comprometido
es de 15 minutos a partir de que llamo o que levanto el ticket de nuestro portal. Hemos escuchado historias de terror, créanme, donde Microsoft ha dejado a empresas sin operación más de 24 horas por todo el tiempo que tardan en atenderlos en el área de soporte. Y a lo mejor a algunos de ustedes les tocó o les ha tocado vivir esa parte. ¿Cuál es el portafolio que les estamos pidiendo la oportunidad de incluir en sus canales, en sus empresas? Bueno, en Nefos tenemos 4 productos clave de IaaS. El solicitado, el producto número 1 y más demandado en el mercado, que es el servidor cloud. El server cloud. El server cloud, pues nosotros ofrecemos servidores a la medida del cliente, ya aprovisionados con el sistema operativo Microsoft Windows Server, la versión que quiera el cliente, siempre y cuando ésta siga teniendo soporte por parte del fabricante, o versiones Linux. Se les entrega totalmente operativos al cliente y con las credenciales de administración para que el cliente pueda implementar cualquier software que necesite para la operación de su compañía. También tenemos un servicio de VDI, o mejor conocido como Desktop as a Service, que son escritorios remotos, los cuales me permite a las empresas que tienen personal en campo accesar a la instancia de la empresa, al sistema de la empresa, a través de un smartphone, de una tableta o de cualquier otro tipo de dispositivo con conexión a Internet para poder seguir laborando estando donde se encuentre prácticamente. ¿Qué beneficios hay? Pues bueno, para quienes somos vendedores en la Ciudad de México y nos toca visitar un cliente en una zona roja de mucho, por ejemplo, en Tepito, ¿no? Y no tener que cargar la laptop de la empresa porque me la pueden robar, pues no hace falta, ¿no? Si necesito algo del sistema de la empresa, puedo accesar desde mi smartphone o desde mi tableta sin ningún problema para poder hacer la tarea que requiera. En eso consiste el beneficio de un VDI. Nosotros entregamos escritorios virtuales con sistemas operativos Microsoft o Linux ya incluidos en la mensualidad de la instancia. Manejamos también 2 productos que es Backup as a Service. El cliente prácticamente decide la política, si quiere respaldos diarios, si quiere respaldos por instancia o si lo concentran en un servidor, o si desea un respaldo de toda la infraestructura de manera diaria, cuánto tiempo quiere que éste viva en la nube por fecha. Nosotros nos ajustamos exactamente a las políticas que el cliente necesite y es un backup 100% as a service en la nube. Es decir, el cliente no se encarga, no interviene para nada. Nosotros hacemos todo, todo, todo. No le implica ningún desgaste adicional al cliente. Lo mismo con el Disaster Recovery que manejamos. Podemos replicar servidores físicos a virtuales o virtuales a virtuales. En caso de que el cliente tenga ya servidores virtuales en alguna otra nube, podemos hacer una réplica a la nuestra. ¿Qué es un DR? Un DR es un sistema de continuidad o bien sistema de recuperación de desastres. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado ir a una tienda de conveniencia muy famosa o alguna empresa de atención al cliente donde nos digan, es que no te puedo atender porque no tengo sistema? Imagínense, y ya no compramos ahí porque no hay sistema y nos vamos a otro lugar donde sí nos pueden atender de inmediato. El no tener sistema a un cliente, a una empresa, le provoca perder dinero porque deja de comprar, de facturar, de cobrar, etcétera. Muchísimas cuestiones, ¿no? Es porque no tienen un sistema de recuperación ante cualquier eventualidad de caída de su servidor productivo. Nuestro producto de DR as a Service es un producto el cual consiste en que si el servidor productivo del cliente falla o se cae, un servidor alternativo o espejo en la nube, en nuestra nube, entra en acción para que el cliente pueda soportar la operación de su empresa en lo que su personal técnico revisa qué pasó con el servidor físico productivo. Esto le permite al cliente seguir operando ante cualquier circunstancia y no esperar a que su área técnica levante el servidor para poder seguir operando. Eso es importante porque reduce pérdidas. Simplemente reduce pérdidas eh, financieras al dejar de operar. Y bueno, ¿qué ofrecemos? ¿Qué les ofrecemos a ustedes para confiar en incluir estos productos en su portafolio? Les ofrecemos apoyos como certificaciones,
eh, capacitaciones técnicas y comerciales, manejo de objeciones. Vender nube no es fácil todavía a estas alturas, aunque la nube en México ya tenga más de 10 años, vender nube no es fácil, no es sencillo todavía por la desconfianza de los clientes a nivel seguridad o a nivel disponibilidad. Eh, la realidad es que nosotros los apoyamos hombro con hombro en todo este proceso de aprendizaje. Los apoyamos también en campañas de marketing para pues webinars como el que estamos teniendo en este momento, para explicarle al cliente en qué consiste la nube, cómo funciona la nube, cómo funciona el servidor, casos específicos donde donde ustedes tengan un proyecto con su cliente y necesiten apoyo en assessment, dimensionamiento. Todo esto viene incluido en la firma de su confianza de aliarse con nosotros al vender nuestros productos en su portafolio de negocios de ustedes. Les elaboramos piezas comerciales como la lámina la presentación que están observando. Les entregamos presentaciones de este tipo con el logo de su compañía de ustedes. Eso para reforzar la generación de demanda en cuanto a la imagen con sus clientes. Si no tienen área de marketing o su área de marketing es muy pequeña, nuestra área de marketing está a su disposición para apoyarles en cualquier estrategia comercial que quieran implementar con sus clientes, ya sea promociones o campañas, ¿no? Y por ejemplo, les podemos proporcionar a sus clientes pruebas de concepto, ¿no? Para el ser humano, cuando queremos convencerlo de que nos compre algo, a veces lo necesitamos ver, tocar, ver de qué color es, qué textura tiene. En este caso, no es un producto físico, no es algo que le pueda enseñar, que él pueda tocar, pero sí es algo que pueda usar para revisar cómo funciona. Para este sentido, podemos ofrecerles a sus clientes pruebas de concepto sin costo para que el cliente pueda usar el producto y convencerse pues de la efectividad del mismo y también revisar la compatibilidad con su operación y así reforzar la decisión de compra. La realidad es que esto es, es bien incluido, sin ningún costo para ustedes. Nosotros simplemente queremos transmitirles de que, ok, si nos dan la oportunidad de incluir nuestros productos en su portafolio, no es nada más de, ok, ya firmamos, muchas gracias, buena suerte. No, nosotros los acompañamos hombro con hombro para poderles ofrecer a ustedes, pues, esta parte de apoyo de marketing.